Ahora vamos a resolver. Vieron que la parte de hidrostática solamente es conocer la fórmula y aplicar solamente el reemplazo, ¿no? Y siempre que pida fuerza hay que acordarse de esta definición, de la otra forma de expresar la presión. Ahora vamos a pasar lo que es trabajar con Pascal. Bueno, lo que descubrió Pascal es de que una diferencia o una variación de presión, la explicación del fenómeno Pascal. Esto ya vamos a ver. Siempre es Pascal, Arquímedes, todo lo que es hidrostática, estamos trabajando obviamente con la hidrostática. Líquido en reposo. Teníamos, según Pascal, tiene esta grafiquita, así, como este lado, acá tenemos un tamborcito con la superficie. Acá tenemos aplicando una fuerza 1 con un área 1, el área del conducto del recipiente. Acá hay líquido, obviamente el líquido de circulación. Y acá tenemos una fuerza 2. Acuérdense que el líquido, bueno, lo que descubrió Pascal es que yo aplico una variación de presión en un líquido, o sea, en un líquido sometido en un recipiente, o sea, una variación de un líquido de presión en un líquido en reposo contenido en un recipiente como este, dice de que no presenta ninguna alteración. O sea que la presión que yo expreso acá va a ser la misma en todos los puntos en el seno del líquido, ¿sí? La presión en todo este líquido es la misma. La presión acá y acá es la misma, acá y acá es la misma. Entonces ahí dice que los líquidos transmiten, o sea, los fluidos transmiten íntegramente las presiones y lo hacen en todas las direcciones y generalmente tienen que ser perpendiculares. Por eso, la fuerza que yo aplico acá se experimenta como una presión y este líquido ejerce una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo de este sólido que está acá, ¿sí? Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de el gato hidráulico, no sé, sí, la palanca hidráulica y todo lo que trabajan hidráulicamente. Entonces yo aquí, según yo había leído algo, acá teóricamente habría, vamos a poner un objeto, vamos a retar que este sea un auto. Entonces, por una simple aplicación de una pequeña fuerza, yo puedo elevar un objeto de gran tamaño. Eso es la aplicación de Bernoulli. Y obviamente que la presión interna del fluido es la misma, se transmite íntegramente en todas las direcciones, ¿cierto? Realmente, bueno, en cualquier dirección es la misma. En cualquier dirección es la misma y siempre este líquido ejerce una fuerza perpendicular a la gasolina. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la fuerza 2 y esta sección de este recipiente es área 2. Entonces, la fórmula de Pascal dice que como la presión acá en P1, por ejemplo, es la misma que aquí, en P2, en este punto, puedo trazar que era una línea, entonces, y lo mismo va a ocurrir aquí, porque la presión es la misma. Entonces yo puedo decir, como la presión es la misma, obviamente estamos hablando de un líquido en reposo. De un líquido en reposo, podemos explicar esto. Esto me dice quién, Pascal. Entonces yo puedo escribir que la presión que yo ejerzo acá, F1 por A1, va a ser igual a la presión que llega en este punto y le transmite al sólido que está acá y lo eleva. Entonces yo digo, F1 sobre A1 va a ser igual a F2 sobre A2. Entonces, dependiendo de lo que me pida a mí, voy a ir reemplazando los datos y luego despejando aquello que es lo que necesito. Por ejemplo, en este caso del punto 1, en el caso del punto 1 es definir el principio de Pascal, que sería esta expresión, o también van a encontrar como
Bueno, con eso. Después hay que hacer despeje y no hay otra forma. Dice, la superficie de un pistón chico de una prensa hidráulica, esto, no olvide, es la prensa hidráulica. La superficie de un pistón chico de una prensa hidráulica, cuando hablamos de pistón chico, es esta parte es la parte, vamos a decir, pequeña, y esta es la parte más grande. Entonces, cuando dice la superficie de un pistón chico, estamos hablando del área 1, siempre, el área 1, si está invertido, bueno, ustedes fijen cuál representa cada cosa. Entonces tenemos que el área 1, que dice acá, superficie de pistón chico, de una prensa hidráulica es 20 centímetros cuadrados. Entonces anotamos aquí. Vamos a anotar los datos. A1, 20 centímetros cuadrados. Después me dice, si sobre él actúa una fuerza de 10 kilogramos, siempre 10 kilogramos fuerza, porque es fuerza. Entonces, F1 es 10 kilogramos fuerza. Y luego me dice, ¿qué fuerza se obtendrá acá? ¿Cuál es la fuerza F2? ¿Qué fuerza se obtendrá en el pistón grande de 50 decímetros cúbicos de superficie? O sea que me está pidiendo F2 y la superficie 2 me está dando de datos, 50 decímetros cuadrados. Sí. Entonces me está pidiendo, ¿qué es lo que me está pidiendo? La fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerza, con qué fuerza voy a levantar este objeto? Entonces, lo que voy a hacer entonces es aplicar. Voy a despejar ya F2. F2 va a ser igual a ¿qué? A F1 sobre A1 por A2. Entonces ahí reemplazo y veo cómo queda. Me queda F1 10 kilogramos. 10 kilogramos fuerza por A1, que es centímetros, es 20 centímetros cuadrados multiplicado por 50 decímetros. 50 decímetros, entonces 50 decímetros cuadrados. Entonces que un decímetro, ahí hacemos la conversión a centímetros cuadrados. Un decímetro dijimos que era 10 centímetros. Pero un decímetro cuadrado van a ser todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Este centímetro cuadrado, o sea que voy a borrar para que no se confundan, voy a distribuir la potencia. Y al cuadrado, centímetro cuadrado. Entonces, este centímetro cuadrado se va a mover en centímetros cuadrados. Todo esto, como es 1 nomás, 1 al cuadrado 1, se va a mover. Entonces, vemos claramente que la fuerza 2 me va a quedar en unidad de fuerza, que es kilogramos de fuerza. Entonces, a mí me queda, opero, me queda 10 y 20 por 50 por 100. A mí me da que la fuerza por la balanza 10 me da 2500. O sea que la fuerza 2 va a ser igual a 2500 kilogramos por hora. Si ustedes hicieron y comparan o vean 10 y 20 ahí. A ver, 2500 kilogramos. Esta es la fuerza que se va a ejercer aquí. Vieron que con una simple fuerza chica, una simple fuerza menor, con 10 kilogramos fuerza, es el claro ejemplo de que nosotros el gato hidráulico que se utiliza en la bombería, que nosotros hacemos un simple movimiento y estamos levantando una parte de un vehículo que en conjunto es pesado. Y eso es el fenómeno del principio de Pascal, que con una simple fuerza aplicada aquí yo puedo, a través de la presión de un fluido de líquido, puedo elevar un objeto de mayor tamaño. Entonces, fíjense, con 10 kilogramos de fuerza aplicada acá, yo estoy levantando, puedo levantar hasta 2500 kilogramos de fuerza. A través de la transmisión de presión de este caso de este líquido.
fluido que se encuentra ahí. Puede ser un líquido, un aceite hidráulico. El punto número 2, el que sigue, me dice, se desea construir una prensa hidráulica para ejercer 1000 kilogramos fuerza. ¿Qué superficie deberá tener el pistón grande si sobre el menor se aplica una fuerza de 500? Bueno, el mismo sistema. El mismo sistema. Voy a dejar esto porque me va a servir. Voy a borrar esto. Es el mismo sistema. Fíjense, a mí me está pidiendo que voy a construir una prensa hidráulica. Exactamente el mismo sistema. Todo el mismo sistema. Pero yo quiero buscar que yo en esta parte yo pueda elevar hasta un objeto de 1000 kilogramos. Hasta 1000 kilogramos yo puedo elevar. Más de eso no, porque ya no va a funcionar. No va a dejar de elevarse, por ejemplo. Pues acuérdense que esto es de presión y esto se va elevando. Bueno, a mí me está pidiendo que en este lado de esta fuerza yo quiero que sea de 1000 kilogramos. Entonces, la fuerza 2 va a ser 1000 kilogramos, que es lo que yo quiero construir. La fuerza 1 que está aplicada, va a ser igual a 50 kilogramos fuerza. El área 1, que me está dando el dato, la parte chica, es de ¿cuánto? Es de 30 centímetros cuadrados. A mí me está preguntando cuánto va a valer el área 2. Esta área. ¿Sí? Entonces, acá quería hacer una aclaración. Fíjense que cuando nosotros estamos parados, nosotros estamos en la posición, o sea, estamos parados, nosotros estamos transmitiendo la misma presión, una presión que es una fuerza que va a ser por unidad de área. Nuestra fuerza que estamos nosotros transmitiendo al suelo, por ejemplo, o en la superficie de apoyo que van a ser las plantas de nuestros pies, va a ser nuestra superficie. Y la fuerza que nosotros estamos transmitiendo va a ser nuestro propio peso. O sea que nosotros aquí parados estamos transmitiendo nuestro propio peso en una pequeña porción de superficie. En una pequeña superficie. Ahora, si nosotros estamos acostados, vamos a transmitir el mismo peso, ¿sí? Pero en una mayor superficie, que estamos acostados. O sea que nosotros la diferencia es que nosotros tenemos que, o sea que a menor superficie de apoyo, nosotros estamos transmitiendo mayor fuerza, ¿cierto? Mayor presión. Y cuando la superficie de apoyo es más amplia, tenemos una menor presión, ¿cierto? O sea, se aliviana un poquito. Porque estamos usando todo este peso en una pequeña porción. Hay mayor fuerza. Acuérdense que en estos datos, otra aclaración de este principio es que las presiones son iguales, las fuerzas no son iguales. Acuérdense eso, ¿eh? La presión más la fuerza son iguales. Fíjense que una fuerza menor implica una fuerza acá mayor, en este caso. Según el dato, el ejercicio que resumimos anteriormente. Entonces ahora vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular el área 2. Despejamos acá, entonces me queda así. Me va a quedar F2 por área 1, F2 por área 1, pasa al otro lado, sobre F1, lo que pasa viendo, va a ser igual al área 2. Entonces ahí lo que voy a hacer es reemplazarlo. Fíjense, está todo bien, no hay que aceptar la unidad porque la fuerza está en kilogramos fuerza y el área está en centímetros cuadrados. Me va a dar un resultado bueno. Entonces, F2 ¿cuánto vale? 1000 kilogramos fuerza sobre F1 ¿cuánto vale? 50 kilogramos fuerza por el área 1 que es 30 centímetros cuadrados. Kilogramos fuerza por kilogramos fuerza se va. Entonces, ahí me queda 1000 y 50, 20 por 30 son 600. Entonces, ¿cuál es la superficie que tiene que tener vamos a decir acá, el pistón grande?
El pistón grande tiene que tener de superficie 600 centímetros cuadrados para que pueda transmitir una fuerza de 1000 kilogramos de fuerza. Una fuerza de 1000 kilogramos. ¿Estamos? Fíjense que la fuerza tiene mucho que ver con la superficie de apoyo. Acuérdense que la presión es fuerza sobre área. ¿Sí? Cuanto menor sea la superficie, fíjense la relación. Esto tiene que aprender con esta cuestión. Presión es fuerza sobre área. Cuanto menor sea el área por la superficie de apoyo, mayor va a ser la presión que estamos ejerciendo. ¿Sí? Y obviamente la presión es proporcional con la fuerza. Aumenta la fuerza, aumenta la fuerza. Cuanto mayor sea cuanto mayor sea la superficie de apoyo, yo por ejemplo si me acuesto estoy transmitiendo el mismo peso que yo tengo, pero en una mayor superficie. ¿Y qué significa? Mayor superficie, como área, menor presión. Por eso en las casas nosotros utilizamos, por ejemplo, las zapatas, por ejemplo. Queremos lograr la mayor superficie de apoyo para que el peso de la estructura sea leve. Bueno, esa es una relación para interpretar esto. Porque a veces nosotros tenemos que interpretar las ecuaciones también. Acuérdense, ¿qué pasa cuando disminuye el área? ¿Qué pasa con la presión? Cuando aumenta, ¿qué pasa con la presión? Esa es otra pregunta. Bueno. Ese es el punto número que estábamos desarrollando. Ahora me dice el punto 4, se desea construir. Borro esto. Se desea construir, dice, una prensa hidráulica de modo que la fuerza aplicada, se multipliquen por 1000. Se desea construir una prensa hidráulica de modo que las fuerzas aplicadas se multipliquen por 1000. La superficie mayor debe medir, 1000. ¿Cuánto medirá la superficie menor? De modo que las fuerzas aplicadas se multipliquen por 1000. A ver, yo he encarado esto de una manera. No sé si ustedes hicieron diferente. Yo les voy a mostrar. Según lo que yo entendí, vamos a construir entonces una prensa hidráulica de manera, dice que, de que la fuerza aplicada se multiplique por 1000. Está. Yo entendí de esta manera. Tenemos la misma situación. Yo lo que quiero averiguar es cuánto medirá la superficie menor. Me está pidiendo esta superficie. Yo tengo A1 es lo que es mi incógnita. A ver, A1 va a ser mi incógnita. F1 no me dice cuánto es, pero vamos a suponer que vamos a aplicar una fuerza F1. Luego, esta fuerza que yo aplico se tiene que multiplicar por 1000, porque yo con la simple fuerza que yo aplico con una fuerza F1 que desconozco, esto me tiene que transmitir una fuerza que se multiplica por 1000. O sea que yo puedo poner acá que F2 va a ser igual a F1 a 1000 por F1. Es lo que me entendí. 1000 por F1. Esta fuerza que hace se multiplica con un factor 1000. Entonces, a mí me pide que haya el área 1 y tengo como dato el área 2. El área 2 me dice mayor de 1000 centímetros. 1000 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo calculo el área 1? Tengo esta expresión. Y me fijo, ¿qué es lo que yo quiero? Área 1. Bueno, entonces, paso así, hago toda la conversión. O sea que el área 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a F1, ¿sí? Por área 2 dividido F2. ¿Sí? Área 1 va a ser F1 sobre F2. Entonces, ahí lo que voy a hacer es el reemplazo. F1 es la fuerza que yo apliqué. F1 por el área 2, que es 1000
mire, sí, 1000 centímetros cuadrados que vale la superficie del área 2. Tengo este, dividido, ¿cuánto vale F2? Dijimos que F2 tiene que ser multiplicado por un factor 1000 de F1. 1000 por F1. ¿Qué pasa? F1 se va con F1. ¿Sí? Entonces me queda 1000 centímetros cuadrados, o sea, sería 1000 dividido 1000. ¿Me va a quedar 1000 dividido 1000? Sí, entonces me queda 1 centímetro cuadrado. ¿Y qué podemos interpretar con esto? O sea, que el área 1 tiene que valer 1 centímetro cuadrado. Es lo que yo interpreto. No sé si ustedes hicieron de otra manera. Porque la fuerza aplicada se tiene que multiplicar por un factor 1000. Y eso es lo que tendría que llegar aquí. ¿Sí? Eso es la fuerza. Bueno, obviamente esto es un ejercicio de edad para plantear. No vamos a decir que esto se ajusta a la vida real, pero eso es para practicar la aplicación de la ecuación. Bueno, esto es, en caso de que usted haya hecho diferentes resultados, me avisan, pero yo lo planteé así, no sé si usted coincide, más o menos en el planteo. En el otro, pues, o sea, bueno, ahí terminaría lo que es el principio de Pascal. Ahora tengo que ir a Arquímedes. El principio de Arquímedes también es una parte de la hidrostática. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido, vamos a poner acá, el principio de Arquímedes, un cuerpo puede ser, un cuerpo está sumergido. Un cuerpo total o parcialmente sumergido recibe un empuje de arriba, un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. ¿Sí? Por ejemplo, la cuestión acá en Arquímedes es que este cuerpo que se encuentra aquí está sufriendo una, vamos a decir, una fuerza que ejerce el líquido sobre él que lo tiende a hacer a flotar, que vamos a llamar empuje, y obviamente aquí se encuentra la aplicación del peso del líquido, así, el peso. Entonces, eso es lo que está logrando aquí. Si estos son iguales, el objeto que se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que ni llega al fondo ni está flotando. Está en el seno, en el medio del seno. Entonces, según el principio de Arquímedes, pueden ocurrir tres cuestiones. Uno, en el cual el peso del líquido es igual al empuje, ¿sí? O sea, si ustedes claramente ven que si ustedes sumergen un corcho en el agua, flota. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Flota porque el peso del plástico, del corcho, mejor dicho, el peso del corcho es menor al empuje. Y ganó el empuje, por eso lo hace flotar. El otro caso es, por ejemplo, nosotros sumergimos una piedra pesada en el agua, por ejemplo. Lo que ocurre es que, fíjense, la explicación es el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos agua a esta cierta altura, por ejemplo, tenemos un volumen de agua de 100 centímetros cúbicos. Y nosotros vamos a introducir una piedra acá, ¿sí? que tiene el volumen de la piedra, vamos a poner que, vamos a exagerar, ¿no? Que tiene otros 100 centímetros cúbicos. Cuando yo sumerjo, por ejemplo, este es el principio, yo sumerjo, tiro, o sea, la piedra dentro del agua, obviamente, cada ejemplo que yo tengo de que el peso de la piedra va a ser mayor que el empuje, por eso la piedra se queda aquí abajo, ¿sí? Entonces, cuando la piedra queda aquí, acá obviamente el peso de la piedra es mayor que el empuje, por eso no lo hace flotar, ¿sí? Entonces, lo que pasa es, póngale que yo vertí acá la piedra, ¿y qué pasó? Este volumen que yo inserté acá en el agua, este volumen que son 100 centímetros,
es igual, dice, es igual al peso del líquido desalojado. Cuando yo vierto acá la piedra, esto se eleva el peso del líquido desalojado, o sea, este peso se eleva, que pasó de 100, pasó a 200 ahora, a 200 centímetros. ¿Por qué? Obviamente, introduje un volumen del cuerpo, y esto va a ser igual a que el líquido se desplace. Esta diferencia es lo que se desplaza. Ese es el volumen del líquido desplazado que se encuentra. ¿Sí? Bien, ese es un ejemplo. Y luego tenemos, por ejemplo, en el caso de flotación, como dijimos, en el caso de flotación, en la cual tenemos acá un bolsito, o que puede ser que esté la mitad, por ejemplo, de un barco, mitad del témpano esté flotando y otro esté sumergido. Puede ocurrir también. Hay un volumen sumergido y un volumen que flota. Supongamos que tenemos un bolso acá, está flotando, quiere decir que el empuje es mayor al peso. Eso es para cuestión. La ecuación principal del principio de aquí me dice que el empuje, que es una fuerza, acuérdense que el empuje es una fuerza, ¿no? Entonces, fuerza, y esto también, el peso obviamente gravitacional es una fuerza. Entonces, el empuje va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Sí? El volumen sumergido. Acuérdense que si quieren ponerte volumen de líquido desalojado, es lo mismo que el volumen que yo introduje. Yo introduje 100 centímetros cúbicos y este se desplazó 100 centímetros cúbicos más de lo que tenía. Entonces, pues, podemos decir de que el volumen desplazado es igual al volumen sumergido. El volumen del líquido del peso del líquido desalojado es igual al volumen sumergido. Fíjense que acá tengo densidad por gravedad. Densidad por gravedad. La otra forma de expresar esto, nosotros tenemos que, bueno, el volumen sumergido igual al volumen desplazado. El líquido desplazado. Entonces, si yo reemplazo la densidad por su término, tengo masa de líquido sobre, obviamente, densidad, volumen de líquido desplazado por el volumen sumergido por gravedad. Ustedes si se fijan, estos dijimos que eran iguales, porque lo que incorporo, lo que introduzco dentro del recipiente es lo que se eleva, la misma cantidad de volumen. Entonces estos son iguales. Si son iguales esto, entonces puedo poner directamente como volumen sumergido. O no quiero tachar así con diferentes subíndices, porque voy a decir tramar eso. Pues lo puse acá, B sub S, por esta relación. O directamente puedo poner B nomás. Entonces, al fin y al cabo me queda que el empuje va a ser igual al volumen de la masa del líquido por la gravedad. Y masa del líquido por gravedad es igual al peso del líquido. Entonces, que el empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado. Peso del líquido desalojado. ¿Sí? Otra cuestión que también tenemos que saber, que por ahí va a interesar, de que el empuje va a ser igual. El empuje va a ser igual al peso en aire menos el peso sumergido. El peso, el empuje, la fuerza va a ser igual al peso en aire menos el sumergido. ¿Sí? Esa diferencia va a ser el empuje. ¿Sí? Esa es otra expresión también que se suele utilizar para calcular. El peso en aire y el peso sumergido. El peso sumergido puede ser igual. Pues pueden encontrar en otro lugar como peso aparente. Aparentamos que el cuerpo va a tener en el cuerpo. Si yo agarro un cuerpo que acá, por ejemplo, una calculadora lo meto, tiene un peso normal. Calculo su peso en el aire, tiene una. Yo sumerjo, obviamente el peso de esa calculadora va a ser mucho menor en el líquido. Por eso vamos a tener que calcular cuánto pesa, por ejemplo, en sumergido. Bueno, tengo esta expresión de empuje, peso del aire menos peso sumergido, una diferencia. Tengo el empuje y también tengo otra fórmula que, por ejemplo, para dar el peso es otra fuerza. Para tener una fuerza de empuje
fuerza, es otra fuerza que el peso, que se simboliza con la letra W. Nosotros podemos, el peso podemos escribir de esta manera. ¿Por qué usamos esto? ¿Por qué usamos esto? Porque estamos hablando, dijimos que vamos a utilizar mucho el término de densidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con fluidos. Acuérdense de eso. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos el dato de conocer cuánto es la densidad, por ejemplo, o el peso específico o densidad. Que por ahí te puede dar la densidad, o no sé, te puede dar otro valor, te puede dar la masa, el volumen, y vos tenés que relacionar estas cuestiones para poder ir conociendo los valores que necesitamos. Entonces, el peso también se escribe como el peso del cuerpo, es densidad del cuerpo por gravedad por volumen del cuerpo. ¿Sí? Que sea nada más y nada menos de que el peso del cuerpo, no, que se escribe de esa manera. El peso del cuerpo es igual a, esto te da densidad por gravedad, se cancela ahí como le comprobé así, pero termina dando masa por gravedad. Masa del cuerpo por la gravedad. Bueno, en el punto número, acuérdense que el empuje, esta fuerza de empuje hace de que el objeto que esté dentro de este recipiente, lo que quiere hacer esta fuerza es que lo quiere hacer flotar. Pero, ¿y qué hace la fuerza peso? Lo quiere hacer hundir al cuerpo. Entonces hay una, vamos a decir, una batalla entre ambas fuerzas para ver qué es lo que sucede. ¿Quién gana? ¿O el empuje o el peso? Como vimos en los casos particulares que pueden ser. Pueden ser iguales, menores. Ahora vamos a, no sé qué, a 10 minutitos. Voy a pasar a ver. El principio aquí dice, un cuerpo de 100 centímetros cúbicos pesa en el aire, ¿cuánto? 500 kilogramos. A ver. A ver. Bueno, acá voy a escribir que el empuje también es igual a la densidad del líquido por volumen sumergido por gravedad. Y también es igual a masa del líquido por gravedad. Entonces, hacemos el punto 1, dice un cuerpo de 100 centímetros. Vamos a poner volumen del cuerpo, 100 centímetros cúbicos. Un cuerpo de 100 centímetros cúbicos pesa en el aire 500 gramos. ¿Cuánto pesa en el aire? Pesa en el aire 500 gramos. Acuérdense, si yo creo que cuando es peso, yo estoy hablando de peso, o sea, unidad de fuerza. Por eso esto va con un signo así. Porque si no me tiene que decir un cuerpo de masa, y ahí no diría eso. Bueno, tenemos el volumen del cuerpo, 100 centímetros cuadrados, y peso en el aire, o sea, sin estar dentro del recipiente. Me pide qué empuje recibe cuando se le sumerge en agua. Vamos a ponerle que agua. Yo tengo acá agua. Acuérdense que la densidad del agua o el peso específico del agua, ¿cuándo era? 1000 kilos sobre metro cúbico. O 1 gramo sobre centímetro cuadrado. Podemos usar 1 gramo sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro cúbico. A ver. Perfecto. Vamos a sumergir acá supuestamente. Yo sumerjo y aquí se ejerce un empuje de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces a mí me está pidiendo, cuando yo voy a tocar esto, cuál es la fuerza que me está generando el propio líquido que me quiere hacer, quiere hacer que flote. Quiere hacer que flote esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces ahí me voy y aplico ¿cuál? Aplico esta fórmula. Como me está pidiendo el empuje, ¿sí? Y me fijo, ¿cuál es la densidad del líquido? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la gravedad? ¿Sí? Entonces, la densidad del líquido a mí me da, no nos da, pero
vamos a asumir que la densidad del líquido del agua, no me acuerdo, bueno, pero vamos a suponer que es 1 gramo por centímetro cuadrado, porque vamos a trabajar la unidad en que se encuentra el volumen. O, si vamos a cambiar. Entonces, aplico acá. El empuje va a ser igual a la densidad del líquido. El líquido es agua. La densidad del líquido es agua. A ver un poquito. Bueno, entonces vamos a poner como densidad por gravedad, densidad del líquido por gravedad es peso específico del líquido. Yo voy a poner directamente 1000, bueno, acá vamos a reemplazar. Vamos a poner que la densidad del líquido es 1 gramo por centímetro cúbico del agua por el volumen del cuerpo, 100 centímetros cúbicos. Por, o sea, ¿cuál es el volumen sumergido? El volumen del cuerpo que ya sumergido. El volumen sumergido es igual al líquido que se desplaza, al líquido que se desplaza. Mismo. Por gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Ahí me fijo. Yo tengo acá metros sobre el segundo al cuadrado. Esto ya no puedo modificar. Si quiero, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Porque era la unidad que conocemos. Y yo tengo que convertir esto entonces. Entonces a mí lo que me va a quedar es, como esto se puede cancelar. A ver, esperen. Voy a poner el empuje, va a ser igual. Paso 1 gramo a 1 kilo, ¿sí? Entonces me queda directamente acá me quedaría 1 kilo sobre 1000 gramos. 1 gramo, centímetros cúbicos, me queda 1 kilo sobre 1000 gramos. 1000 gramos. 1 kilo 1000 gramos por 100 centímetros cúbicos. El centímetro cúbico, ¿qué pasa? El centímetro cúbico se va con este centímetro cúbico, gramo se va con gramo. Entonces me queda kilogramo, metro sobre el segundo al cuadrado en newton. Entonces dijimos que el empuje es una fuerza. Entonces acá me queda por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a valer mi fuerza de empuje? La fuerza de empuje va a valer 100 por 9,8 dividido 1000. A mí me da que mi fuerza de empuje es 0,98 newton. Esa es la fuerza de empuje. Esta es la fuerza que me quiere hacer ascender a mi cuerpo. O sea, me quiere tender a hacer flotar. Exactamente. Y vemos de que, entonces, bueno, esto había que convertir, bueno, hay que sacarlo. Bueno, fíjense, yo tengo el peso sumergido es esto. O sea, no es el peso, sino la fuerza. Tengo fuerza, empuje, y otra fuerza que es el peso. Y a mí lo que me pide ahora es cuánto pesa sumergido. ¿Cuánto pesa sumergido? Para saber cuánto pesa sumergido, voy a aplicar esta fórmula. El empuje es igual a peso en aire menos peso sumergido. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a despejar acá es peso sumergido, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Esto voy a borrar y cuando deseamos de vuelta vamos a... Voy a cortar, porque queda menos de un minuto y entramos de vuelta en el video.